Instituto Mexicano del Transporte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Fernando Mendoza Sánchez de la División de Transporte Sostenible y Cambio Climático y les doy la bienvenida al Seminario de Transporte del IMT, donde les voy a presentar el tema de una visión de las carreteras sostenibles al clima. Como un compendio de trabajos que ha realizado la Secretaría y que también ha participado el Instituto Mexicano del Transporte, obviamente, y también proyectos propios que hemos realizados y con la idea de integrarlos en una visión sectorial para alcanzar carreteras resilientes al clima. ¿Por qué es importante ser resilientes al clima? Porque constantemente el país y muchos países del mundo están expuestos a los embates del clima, como los huracanes, lluvias intensas, y eso hace que sean altamente vulnerables la infraestructura del transporte. Aquí podemos ver México en este análisis que realiza la empresa Germanwatch, ocupa el lugar 47. No somos los más vulnerables, pero por el nivel de exposición en ocasiones somos más vulnerables y en ocasiones somos menos vulnerables. Esto depende del tipo de eventos que se presenten en el periodo de análisis. Lo que mayor se presenta en la infraestructura del transporte específicamente son problemas con deslizamientos, problemas con lluvias, problemas de inundación en las carreteras. ¿Qué nos lleva a esto? Pues a diferentes impactos que no voy a tener tan detalladamente a hablarlos, porque cada uno de ellos lleva sin duda diferentes aspectos que afectan la infraestructura vial en los diferentes componentes que la integran, desde la carpeta asfáltica, los taludes, los cortes, los terraplenes y los otros elementos que la integran. Por ejemplo, la parte de temperaturas y olas de calor, pues evidentemente la parte más susceptibles son los pavimentos asfálticos, ciclones tropicales, huracanes y marejadas, que los efectos como los vientos o las lluvias intensas pues generan inundaciones en las carreteras, socavaciones, el incremento de tormentas y precipitaciones que se da de alguna manera de una forma mucho más lenta, pero como la lluvia es mucho más intensa en periodos de tiempo cortos, pues evidentemente hay aspectos de inundaciones, de falta de visibilidad, las obras de drenaje no son lo suficientemente adecuadas, por lo tanto son asolvadas, dañadas, la podemos perder, etc. La alta presencia de agua y de inundaciones en avenidas, pues evidentemente modifica los patrones superficiales de los escurrimientos actuales. Entonces, por lo tanto, no tenemos obras de drenaje, ya no las tenemos ahora. Requerimos más obras de drenaje, mejores y más diseñadas, pero también requerimos más obras de drenaje, es decir, un mejor sistema de gestión del agua pluvial en la infraestructura carretera. Fuertes vientos, estos vienen normalmente acompañados de los huracanes que llegan al país y evidentemente pues va a haber caídas. ¿Qué se nos pueden caer? Pues los árboles que están junto a la carretera, los señalamientos, dispositivos de control, etc. Y por otro aspecto, cuando no tenemos agua, pues tenemos sequía o tenemos incendios. Entonces esta falta de agua pues evidentemente va a hacer modificaciones del comportamiento del suelo, desde la capacidad de carga del suelo hasta la pérdida de vegetación que me va a producir incendios en las carreteras. Las bajas temperaturas o las olas frías, que quizás no le hemos prestado tanta atención en los últimos años en el país, pero que sin duda hoy en día son mucho más importantes porque tenemos estos periodos donde ciertas zonas del país los pavimentos se nos están congelando y descongelando, y estos ciclos pues evidentemente van a reducir la vida útil del pavimento. Eso aunado a que las olas frías vienen con lluvias, y esas lluvias invernales generan inundaciones. No en todo el país, ciertas zonas del país son las que son propensas a las ondas frías y a los efectos que tienen. ¿Cómo debemos prepararnos? Pues bueno, necesitamos hacer muchas cosas, pero primero es convencer a los que toman decisiones, porque los costos, es decir, lo que invierte el país en reponer, restaurar la infraestructura una vez que ha sido impactada por varios de los fenómenos que les platiqué hace unos momentos, pues evidentemente ocupa sumas millonarias cada año. Lo hacíamos a través del Fonden, bueno, ahora se hace a través de la Secretaría de Gobernación, pero al final del día el costo que implica reponer la infraestructura sigue siendo muy alta en el país. Entonces, para nosotros buscar un camino hacia la resiliencia significaría que debemos de invertir en acciones que sean preventivas, es decir, que tenemos una adaptación proactiva para reducir el riesgo y de esta manera pues tener infraestructura mucho más resiliente al clima. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que llueva
o que pueda haber un huracán, pues la infraestructura se mantenga íntegra y que pueda incluso, en el momento que el evento climático desaparezca, pues pueda seguir prestando el servicio. ¿Cómo visualizamos la visión sectorial? Bueno, pues evidentemente tenemos que separarla en carreteras nuevas, es decir, proyectos nuevos, y en carreteras existentes, ya sean de peaje o de la red libre. Para las carreteras nuevas, lo que primero que debemos hacer es incorporar el riesgo del cambio climático en las inversiones públicas. Es decir, ya no necesitamos revisar que tengan un proyecto ejecutivo bueno específicamente, sino tenemos que revisar que ese proyecto ejecutivo sea resiliente al clima. Lo vamos a detallar un poquito más adelante. El análisis de riesgos al cambio climático en proyectos de infraestructura existente y la actualización de la normativa de diseño. Eso es bien importante, porque si no actualizamos la normativa, los proyectos carreteros futuros, pues evidentemente seguirán subdiseñándose en función de patrones históricos del clima pasados, que ya no son el futuro que vamos a tener por el cambio climático. Para carreteras existentes, en la parte de abajo podemos ver que los análisis podemos hacerlo a través del marco de PIAR, hacer un análisis detallado de la red, lo vamos a platicar un poquito más adelante, incorporar el clima en mantenimiento de las carreteras, es decir, modificar la forma como damos conservación o mantenimiento de las carreteras, y evidentemente también incorporarlo en la adaptación para la gestión de activos carreteros. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos a platicar primero cómo incorporar el riesgo en las inversiones de desastres en los proyectos carreteros nuevos. En el esquema que ustedes ven en pantalla es el proceso de planeación de la obra pública en el país, específicamente para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En ellos pueden ver en el lado izquierdo que hay cuestiones del proyecto ejecutivo, que es algo bien importante. Nos pide que hagamos la evaluación del impacto ambiental, que evaluemos el cambio de uso del suelo, que evidentemente hagamos una liberación del derecho de vía. Además nos pide estudios que tengan que ver con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para ver si no hay un impacto en los vestigios arqueológicos que pudiera tener. También nos requiere permisos con respecto a la Comisión Nacional de Aguas, esto específicamente pues para puentes. Y en la parte última, que es lo que se busca incorporar, es que el proyecto, además de todos los elementos que les comenté, que ya lo tienen, tengan también la incorporación del riesgo de desastres. Esto se está haciendo a través de algo que se llama Iniciativa Global de Riesgo de Desastres, que liderean obviamente GIZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana, la Agencia para la Cooperación Alemana, y a través de la Unidad de Inversiones y la Secretaría, de la Secretaría de Comunicaciones la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta unidad de inversiones es bien importante porque pues, finalmente son los que otorgan los recursos económicos para los proyectos que se van a construir nuevos. Y ellos detectaban que proyectos nuevos recién se inauguraban y al siguiente año estaban solicitando dinero del Fondo Reconstrucción. ¿Qué se dieron cuenta? Pues que evidentemente había una necesidad de que los proyectos fueran revisados contra riesgos asociados a desastres, que incluye el clima y el cambio climático, que no se estaba dando en los proyectos. Eso no significa que los proyectos estuvieran mal diseñados, sino simplemente los criterios de diseño que se estaban utilizando en algunos casos estaban, digamos, subdiseñando o no considerando aspectos que para ellos o los que están diseñando las carreteras actualmente son nuevos. Entonces, ¿qué implica? Bueno, pues integrar la gestión de riesgos en esos proyectos, desde la planeación, desde el diseño del proyecto, pues evidentemente considerar el riesgo. ¿Qué implica? Pues no todos los proyectos los vamos evidentemente a requerir un análisis de riesgo, porque hay proyectos carreteros muy cortos, muy pequeños, que no vale la pena. Entonces requerimos priorizar cuáles proyectos sí, cuáles proyectos no. Esto se llama infraestructura crítica. Entonces en función de ese análisis, pues definimos qué proyectos sí van a considerar o van a requerir una evaluación de riesgos, y una vez que hagan esa evaluación de riesgo es asegurar que la línea del proyecto, en función de las diferentes amenazas, pues el proyecto ejecutivo tenga esas medidas de mitigación. Los taludes, los cortes, las obras de drenaje consideren el cambio climático en su proyecto. Lo vamos a ver un poquito más adelante en otro ejemplo. Y bueno, pues la idea es que continúe este proyecto. Este proceso está un poquito parado, pero es un proyecto que va encaminado para estos proyectos de inversión de la Secretaría de Comunicaciones a través de la Unidad de Inversiones. Entonces va en camino hacia allá.
¿Qué otra cosa hemos hecho? El análisis de riesgo del cambio climático. ¿Cómo hacemos un análisis de riesgo del clima en la infraestructura carretera? Nosotros siempre nos preguntamos, ¿y cómo la afecta, no? En la parte introductoria les platiqué brevemente cómo los diferentes aspectos del clima impactaban la infraestructura, pero necesitamos verlos quizás de un enfoque mucho más técnico, es decir, cómo la amenaza en la infraestructura carretera la afectaría. Entonces requerimos nosotros mapas de exposición y mapas de sensibilidad para evaluar la vulnerabilidad. Este mapeo se realizó un proyecto que le llamamos una aproximación geoespacial que realizamos con la doctora Luz Gradilla, donde poníamos la infraestructura carretera con sus características actuales y colocábamos los mapas de exposición de los diferentes fenómenos climáticos, y esto nos llevaba a saber cuáles eran las zonas de riesgo. Por ejemplo, para ver con mayor detalle, este es un ejemplo de ese análisis geoespacial. Aquí podemos ver, es un mapa de riesgo de inundaciones. Ustedes pueden ver ahí la República, y lo que se ve en azul es la red de carreteras, y obviamente hay diferentes niveles de exposición, muy alto, alto, medio, bajo. Cuando lo superponemos sobre la red de carretera, podemos identificar cuál red de carreteras, qué kilómetros, dónde se localizan y cuántos puentes se encuentran en zonas de exposición muy alta, lo cual nos reduce el universo de toda la red de carreteras del país a una red muchísimo más pequeña, para conocer cuáles son los kilómetros de cada uno de los estados que se encuentran en esas zonas susceptibles a inundaciones. Ya requerirá en un segundo paso hacer un recorrido más específico para evaluar la sensibilidad de la red. O sea, pues yo puedo estar, un tramo carretero puede estar muy expuesto en un nivel muy alto a inundaciones, pero no significa que el activo carretero físicamente sea vulnerable a ello, porque puede ser que tenga la subrasante un buen nivel y pueda llover, cierto nivel periodo de retorno, y evidentemente no se inunda, entonces podríamos no hacer nada. O en los puentes, podemos revisar los puentes, puede ser que los puentes sean muy nuevos y las condiciones de diseño sean muy acordes a los nuevos regímenes de precipitación que tiene la zona, ¿no? La parte hidrológica del río. Pero eso ya requiere una revisión mucho más, digamos, más específica para los proyectos, pero del universo de los 400,000 kilómetros de carretera, pues ya tenemos solamente 50,000 kilómetros carril que tenemos que revisar con mayor detalle. Lo mismo hicimos para, por ejemplo, el incremento del nivel del mar. A nosotros nos parecía muy interesante. Es un pronóstico de 2 metros. Obviamente el incremento del nivel del mar se espera que sea mucho menor a eso, pero podíamos ver cuántas carreteras, al menos creemos desde el punto de vista de la planeación de infraestructura, que este mapa me ayudaría a decir dónde ya no deberíamos construir carreteras, porque ya tenemos carreteras, sí, estos son los kilómetros de carreteras que tenemos en una zona de inundación, si aumenta el mar, y serían los cantidad de puentes que tenemos en esas mismas carreteras. Entonces lo que buscaríamos es que en esas zonas ya no se construya nada, es decir, buscar zonas donde ya no se permita por el incremento del nivel del mar, y eso me ayuda a reducir el riesgo futuro de la infraestructura. ¿Qué requerimos? Actualizar la normativa. Requerimos actualizar la normativa de diseño. En uno de los proyectos de investigación que yo realicé, generé este tipo de matrices que ustedes pueden ver, son redes causa-efecto, donde por cada una de las amenazas, para cada elemento de la infraestructura, podemos identificar cuál es el posible impacto que va a tener y cuál sería la medida de mitigación sobre la cual nosotros tendríamos que trabajar. Y evidentemente, cuando hablamos de obras de drenaje, con los regímenes de precipitación que tenemos hoy en día, pues requerían una actualización de la normativa. La Secretaría no la ha actualizado o está en proceso de actualización, pero digamos, la Comisión Nacional de Aguas sí nos pidió que todos los proyectos de drenaje menor y de puentes requerían un incremento del periodo de retorno. Y esto es bastante interesante. Esto implica, pues obviamente, costos en infraestructura mucho más altos, porque la infraestructura va a ser más robusta, es decir, más grande, de mayor volumen para estos periodos de retorno. Para puentes 1000 años, que son cercanos a la costa, 500 para los proyectos que se encuentran al interior del país, inland, pues, que le llamamos, y 100 para caminos rurales. En todo caso, el valor anterior que diseñaban los puentes era con un periodo de retorno de 100 años. Y después de que se cayeron 2 puentes de manera consecutiva, se reconstruyó 2 veces, pues y se volvió a caer, pues ahí fue donde tomaron decisiones de actualizar estos periodos de retorno. Y en la parte del drenaje menor, esto es bien interesante porque
el nivel de subrasante de la carretera, la subrasante mínima está en función del drenaje menor, es decir, las alcantarillas. Y al momento que yo incremento el periodo de retorno de las obras de drenaje menor, implica que va a haber un incremento del tamaño de la estructura, y eso va a implicar pues que la subrasante la subamos, eso que queda mucho más alta. ¿Y qué me va a llevar a eso? Pues me va a llevar a que tenga yo una reducción de zonas de inundación, o sea, la carretera ya no se me va a inundar, va a ser mucho más resiliente al clima. Hay ejemplos, muchos ejemplos tenemos ya documentados en publicaciones del IMT, también en publicaciones internacionales. Esta es una guía que tuve la oportunidad de colaborar como revisor, que es la guía de buenas prácticas para la adaptación de las carreteras al clima, donde hay sugerencias, por ejemplo, para estabilidad de taludes, cómo diseñar un correcto talud para una carretera. Eso no significa que lo hacíamos mal, pero sí hay un criterio que utiliza mucho en la Secretaría, que es para reducir costos, pues vamos a hacer el trabajo mínimo en cuestiones de inclinación del talud y del proyecto ejecutivo. Porque obviamente si lo hacemos tal cual, porque como lo deberíamos de hacer, implica costos mayores. Entonces sí hay que trabajar mucho en eso, de dejar de pensar en el costo mínimo y empezar a pensar en lo que realmente se requiere para que la infraestructura sea resiliente. El análisis de los efectos del cambio climático en la red, ¿cómo lo hicimos? Bueno, pues esto se hizo a través de la Dirección de Servicios Técnicos. Utilizaron el marco de adaptación de la Ciudad Mundial de Carreteras. Lo que nosotros hacemos como instituto es que constantemente estamos llevando desde hace varios años ya, no recuerdo si más o menos 6 años o más, estamos capacitando todos los centros CICT ahora sobre el uso del marco. ¿Qué implica esto? Pues que lo conozcan para que sepan cómo identificar sitios que pudieran estar en riesgo, cómo hacer una evaluación de la vulnerabilidad de esos sitios en función de la exposición y de la sensibilidad del activo carretero, cómo hacer una evaluación del riesgo, es decir, en función de la probabilidad que el impacto se materialice y cuáles podrían ser las consecuencias, y finalmente proponer respuestas de adaptación. Y esas respuestas de adaptación pues tendremos que priorizarlas, porque pues en un tramo carretero o al tamaño del país que tenemos, pues podría ser que en una red de carreteras tengamos 500 o 200 respuestas de adaptación, pues hay que priorizarlas porque no todas las podemos atender en el mismo tiempo. Y este proceso del marco nos ha permitido de alguna forma obtener una metodología simple para la identificación de los sitios en riesgo. Como podemos ver en esta imagen, es una alcantarilla que se detectó. Ven, la carretera está completamente dañada, la estructura del pavimento, justo porque hay un daño a la estructura. Esto es un ejemplo de cómo se verían georreferenciados los diferentes daños detectados en una red de carreteras. Fíjense que es una red de carreteras muy pequeña, que es del estado de Colima, entonces es súper chiquita y permite visualizarlo mucho más adecuadamente. Pero redes de carreteras de estados como Oaxaca, Guerrero, que son muchísimo más grandes, pues evidentemente se puede hacer igual, pero la resolución va a ser mucho menor. ¿Qué pasa en estos resultados? Pues que al final del día nosotros terminamos con una lista priorizada de riesgos, como pueden ver en la pantalla, en función de la vulnerabilidad, en función del riesgo, y para llegar a una lista que nosotros vamos a implementar. En el esquemita de este lado se ve un poquito más claro cómo de los sitios identificados nos vamos a mover a sitios vulnerables en términos de exposición y sensibilidad. Me quedan de 75 a 29. Y lo decimos, ahora vamos a evaluar el riesgo, y sobre la evaluación del riesgo me quedan solo 10 sitios, y esos sitios son los que voy a atender con medidas de adaptación. Ya lo único que voy a hacer es que esas 10 medidas de adaptación las voy a priorizar para ver en el tiempo cuándo voy a implementar cada una de ellas. Entonces son trabajos ya hechos, bastante interesantes, se ha aplicado en 5 estados, en redes federales de 5 estados, y que vale la pena seguir replicando. Pero ya con un enfoque mucho más, más centrado, como les platicaba al principio, sobre la apuesta, por ejemplo, de zonas de inundación, pues ya específicamente vas a esas carreteras para evaluar la inundación en Veracruz, en Quintana Roo, en Yucatán, y ya no revisas la red completa, la red de ese estado, sino solamente la que ya se encuentra en riesgos. ¿Qué sigue? Bueno, pues incorporar esos riesgos que identificamos, las medidas de adaptación que identificamos en los procesos de mantenimiento de carreteras. O sea, dentro del mantenimiento de carreteras ya no es solo se trata de darle mantenimiento al pavimento, riego de sello, limpieza, bacheo, las cosas tradicionales del mantenimiento de carreteras, ya incluso a veces de construcción pues de la carpeta, sino trabajar en una forma más holística que incluya
todos los elementos del activo carretero, desde las obras de drenaje, los taludes, etc. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de un sitio identificado, es una alcantarilla, se identifica la problemática, se propone la medida de adaptación y esa la vamos a implementar. Digamos, un año se hace el estudio y al siguiente año pues se debe de insertar dentro del programa de conservación de carreteras. De manera específica, proyectos que estén asociados al cambio climático y bueno, nosotros como instituto pues continuar con la capacitación que damos a todos los centros CICT. ¿Qué nos importa en esta parte del mantenimiento? A veces nos olvidamos mucho de la parte operacional, porque nos es muy claro como ingenieros identificar claramente el daño, o sea, los daños, es decir, se nos cayó el talud, se nos cayó el pavimento, perdimos la obra de drenaje, etc. Eso es muy fácil cuantificar los daños, pero las consecuencias no solamente son los daños de la infraestructura física, sino las pérdidas que ocasiona el tener la carretera cerrada, el tener no solo la carretera, sino a lo mejor solo un carril cerrado de la carretera. Entonces hay un impacto bien importante para las personas y para las mercancías en sus tiempos de viaje. Y esos son impactos económicos que también se tienen que tomar en cuenta para justificar los beneficios al momento de implementar acciones de adaptación a la infraestructura carretera. ¿Cómo responder y recuperarse de estos efectos del cambio climático? Es la parte, digamos, de la gestión de desastres. Bueno, pues la Secretaría tiene una guía para la atención de emergencias en carreteras y puentes. Sin embargo, nuestra opinión que pues, hemos revisado y trabajado con esta guía, incluso la hemos compartido con expertos internacionales en estos comités técnicos de PIAR, y requerimos actualizarla. Sí se requiere una actualización, pero una actualización que la permita que sea más automática, que el riesgo lo pueda hacer a través de mi celular, pueda identificar, tomar fotos, se suba, se registre y automáticamente se tomen decisiones para atenderlo. Todo el proceso que está enmarcado en esta guía de gestión de riesgos está un poco burocratizado, por decir algo, pues mandas el correo, mandas las fotos, pides la autorización. Esto implica un proceso mucho más lento que requiere ser actualizado y sistematizado. Con las tecnologías que tenemos hoy en día, pues es muchísimo más fácil automatizar esta gestión de riesgo de desastre, sobre todo para atender las emergencias. Y finalmente, sobre esta gestión de riesgos, es que también ya tenemos sitios donde es importante colocar las bodegas donde tendríamos todo este material para atender la emergencia, ¿no? Los sitios de respuesta y la gente capacitada para atender esa respuesta. No requerimos tener bodegas o grupos de rescate para atención de emergencias en todo el país, solamente en ciertos sitios. Ya sabemos cuáles son las zonas que son mucho más propensas, porque están más expuestas a los embates del clima. Bien, ¿cómo incorporamos la adaptación en la gestión de activos carreteros concesionados? Bueno, pues tenemos una serie de ideas que nosotros hemos plasmado en función de la experiencia, porque pues evidentemente es que cuando yo haga una licitación de una concesión carretera, pues en las bases de la licitación debo de incluir que el proyecto incluya la gestión de riesgos y que incluya acciones de adaptación. Hay que incentivar que las carreteras que ya existen concesionadas, los concesionarios trabajen en la adaptación, en proyectos pues, de conservación, de reconstrucción, que incluyan el clima para que estos sean más resilientes. Evidentemente las autopistas, por el hecho de el proyecto en su concepción, suelen ser un poco más robustas en su diseño, entonces son un poquito más resilientes al clima, pero no todas. Entonces implica, y hay cierto trabajo que tienen que realizar los operadores de carreteras para hacer las carreteras mucho más resilientes. Creo que el marco de adaptación al clima les puede ayudar muchísimo para identificar los sitios de riesgos e irlos priorizando para que ellos, digamos, en su mantenimiento dentro de los trabajos de conservación de la concesión, pues se puedan ir dando. Creemos que también es posible incorporarlo porque hoy ahora esos proyectos de concesión tienen un tercero que revisa que la carretera esté en buenas condiciones. Este tercero, esta persona que las va a revisar, pues deberá
deberá considerar también aspectos que no solamente es que estén las rayas bien pintadas, el señalamiento bien puesto, o sea, es decir, que el mantenimiento rutinario se esté dando a cabo para la carretera, sino también que tenga esquemas de la gestión de riesgos, ¿no? Y la parte de la adaptación al cambio climático. Eso va para todas las redes de carreteras concesionadas. La implementación de planes de continuidad del servicio. ¿Qué pasa si una carretera de una autopista sufre un daño? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el plan de acción del operador de carreteras? ¿Tener todos los usuarios parados en la carretera como nos pasa en la México-Querétaro? ¿O tener un plan de continuidad del servicio en función de decir, ¿sabes qué? Un accidente, o ¿sabes qué? Se me inundó la carretera, bueno, entonces vamos a mover el tránsito por esta ruta, para no tener a los vehículos parados durante a veces pues casi medio día o 4 horas han estado los vehículos parados en la autopista. Eso es súper necesario, sobre todo las carreteras concesionadas donde estamos pagando una cuota por un servicio que normalmente no se prestan la calidad y las condiciones que pues, está demandando el usuario. Algo que es bien útil y que nosotros también hemos diseñado, hemos hecho una propuesta de sistemas de información para proporcionarle a los usuarios información meteorológica para que tomen decisiones de sus viajes, una decisión informada de sus viajes, o no hacer el viaje, porque si las condiciones climáticas no son las adecuadas, pues decían no hacer el viaje, pero que la red de, meteorológicas que existe en el país y que están reportando información en tiempo real, pues se esté utilizando para transferirla a los usuarios de la red de carreteras. Y por otro lado, finalmente, pues revisar la red de autopistas para identificar tramos críticos. Esto es bien necesario. Ya hemos hecho nosotros diferentes análisis para identificar tramos críticos de la red. Esto es un análisis que hizo la doctora Luz al respecto de identificar dónde sí, porque es importante identificar además los tramos críticos donde no hay redundancia de la red, donde no tengo una alternativa que la alternativa que tengo es de muy bajas especificaciones para los vehículos de carga que no pueden transitar en ella, o que esa redundancia implica, por decir algo, viajes que aumentan 4, 8, 12 horas de viaje, que realmente ya tiene un impacto muy significativo en los costos de operación, ¿no? Porque se duplican, se triplican o cuadruplican los viajes de las mercancías. Esto es lo que les quería platicar, esta visión que hemos generado como grupo para hacer una visión resiliente al clima dentro de la División de Transporte Sostenible y Cambio Climático. Ahí pueden encontrar mi información, tanto la extensión como mi correo, y pues estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Muy buena tarde. Instituto Mexicano del Transporte.